Darse cuenta. Me levanto por la mañana. Salgo de mi casa. Hay un socavón en la acera. No lo veo y me caigo en él. Al día siguiente salgo de mi casa. Me olvido de que hay un socavón en la acera y me vuelvo a caer en él. Al tercer día salgo de mi casa tratando de acordarme de que hay un socavón en la acera. Sin embargo, no lo recuerdo y caigo en él. Al cuarto día salgo de mi casa tratando de acordarme del socavón en la acera. Lo recuerdo y, a pesar de eso, no veo el pozo y caigo en él. Al quinto día salgo de mi casa. Recuerdo que tengo que tener presente el socavón en la acera y camino mirando al suelo. Y lo veo, y a pesar de verlo, caigo en él. Al sexto día salgo de mi casa. Recuerdo el socavón en la acera. Voy buscándolo con la mirada. Lo veo, intento saltarlo, pero caigo en él. Al séptimo día salgo de mi casa. Veo el socavón. Tomo carrerilla, salto, rozo con la punta de mis pies el borde del otro lado, pero no es suficiente y caigo en él. Al octavo día salgo de mi casa. Veo el socavón. Tomo carrerilla, salto, llego al otro lado. Me siento tan orgulloso de haberlo conseguido que lo celebro dando saltos de alegría. Y al hacerlo, caigo otra vez en el pozo. Al noveno día salgo de mi casa. Veo el socavón. Tomo carrerilla y lo salto y sigo mi camino. Al décimo día, justo hoy, me doy cuenta de que es más cómodo caminar por la acera de enfrente. Feliz día del libro. El oso. Esta es la historia de un sastre, un zar y su oso. Un día, el zar descubrió que uno de los botones de su chaqueta preferida se había caído. El zar era caprichoso, autoritario y cruel, como todos los que se enmarañan durante demasiado tiempo en el poder. Así que, furioso por la ausencia del botón, mandó a buscar al sastre y ordenó que a la mañana siguiente fuera decapitado por el hacha del verdugo. Nadie contradecía al emperador de todas las Rusias, así que la guardia fue hasta la casa del sastre y arrancándolo de entre los brazos de su familia, lo llevó a la mazmorra del palacio, para que esperara allí su muerte. Al atardecer, cuando el carcelero le llevó al sastre la última cena, éste meneó la cabeza y musitó: «Pobre zar». El guardia no pudo evitar la carcajada. «Pobre zar, pobre de ti. Tu cabeza quedará bastante lejos de tu cuerpo mañana mismo». «Tú no entiendes», dijo el sastre. «¿Qué es lo más importante para nuestro zar?» «¿Lo más importante?», contestó el guardia. «No lo sé. ¿Su pueblo?» «No seas estúpido. Digo algo realmente importante para él». «¿Su esposa?» «Más importante». «Los diamantes», creyó adivinar el carcelero. «¿Qué es lo que más le importa al zar en el mundo?» «Ya lo sé. Su oso». «Eso, su oso. Y mañana, cuando el verdugo termine conmigo, el zar perderá su única oportunidad de conseguir que su oso hable». «¿Tú eres entrenador de osos?» «Un viejo secreto familiar», dijo el sastre. «Pobre zar». Deseoso de ganarse los favores del zar, el pobre guardia corrió a contarle al soberano su descubrimiento. El sastre sabía enseñar a hablar a los osos. El zar estaba encantado. Mandó a buscar inmediatamente al sastre y cuando lo tuvo frente a sí le ordenó: «Enséñale a mi oso nuestro lenguaje». El sastre bajó la cabeza. «Me encantaría complacerle, ilustrísima, pero enseñar a hablar a un oso es una tarea ardua y lleva tiempo. Lamentablemente, tiempo es lo que menos tengo». «¿Cuánto tiempo llevará el aprendizaje?», preguntó el zar. «Depende de la inteligencia del oso». «El oso es muy inteligente», interrumpió el zar. «De hecho, es el oso más inteligente de todos los osos de Rusia».
Bien, si el oso es inteligente y siente deseo de aprender, yo creo que el aprendizaje duraría no menos de 2 años. El zar pensó un momento. Bien, tu pena será suspendida durante 2 años, mientras entrenes al oso. Mañana empezarás, ordenó. Alteza, dijo el sastre, si tú mandas al verdugo a ocuparse de mi cabeza, mañana estaré muerto, y mi familia se las ingeniará para sobrevivir. Pero si me conmutas la pena, ya no tendré tiempo para dedicarme a tu oso. Deberé trabajar de sastre para mantener a mi familia. Eso no es problema, dijo el zar. A partir de hoy y durante 2 años, tú y tu familia estaréis bajo la protección real. Seréis vestidos, alimentados y educados con el dinero del zar, y nada que necesitéis o deseéis os será negado. Pero, eso sí, si dentro de 2 años el oso no habla, te arrepentirás de haber pensado esta propuesta. Rogarás que el verdugo te hubiera matado. ¿Entiendes, verdad? Sí, Alteza. Bien. Guardias, gritó el zar, que lleven al sastre a su casa en el carruaje de la corte. Dadle 2 bolsas de oro, comida y regalos para sus hijos. ¡Ya! ¡Fuera! El sastre, en reverencia y caminando hacia atrás, empezó a retirarse mientras musitaba agradecimientos. No lo olvides, dijo el zar, apuntándolo con el dedo directamente a la frente. Si en 2 años el lobo no habla, cuando todos en casa lloraban por la pérdida del padre de familia, el sastre apareció en la casa en el carruaje del zar, sonriente, eufórico y con regalos para todos. La esposa del sastre no cabía en sí de asombro. Su marido, al que pocas horas antes se le habían llevado al cadalso, volvía ahora, exitoso, acaudalado y exultante. Cuando estuvieron solos, el hombre le contó los hechos. «¿Estás loco?», gritó la mujer. «¿Enseñar a hablar al oso del zar? ¿Tú, que ni siquiera has visto un oso de cerca? ¿Estás loco? ¿Enseñar a hablar a un oso? ¡Loco, estás loco!». «Calma, mujer, calma. Mira, me iban a cortar la cabeza mañana al amanecer. Y ahora tengo 2 años. En 2 años puede pasar tantas cosas». «En 2 años», siguió el sastre, «se puede morir el zar. Me puedo morir yo. Y lo más importante, a lo mejor el oso habla». Ilusión. Había una vez un campesino gordo y feo que se había enamorado. ¿Cómo no? De una princesa hermosa y rubia. Un día la princesa, vaya usted a saber por qué, dio un beso al feo y gordo campesino. Y mágicamente éste se transformó en un esbelto y apuesto príncipe. Por lo menos así lo veía ella. Por lo menos así se sentía él. Galletita. A una estación de trenes llega una tarde una señora muy elegante. En la ventanilla le informan que el tren está retrasado y que tardará aproximadamente 1 hora en llegar a la estación. Un poco fastidiada, la señora va al puesto de diarios y compra una revista. Luego pasa al kiosco y compra un paquete de galletitas y una lata de gaseosa. Preparada para la forzosa espera, se sienta en uno de los largos bancos del andén. Mientras hojea la revista, un joven se sienta a su lado y comienza a leer un diario. Imprevistamente la señora ve, por el rabillo del ojo, cómo el muchacho, sin decir una palabra, estira la mano, agarra el paquete de galletitas, lo abre y después de sacar una, comienza a comérsela despreocupadamente. La mujer está indignada, no está dispuesta a ser grosera, pero tampoco a hacer de cuenta que nada ha pasado, así que con gesto ampuloso toma el paquete, saca una galletita que exhibe frente al joven y se come mirándolo fijamente. Por toda respuesta, el joven sonríe y toma otra galletita. La señora gime un poco, toma una nueva galletita y con ostensibles señales de fastidio
Se la come sosteniendo otra vez la mirada en el muchacho. El diálogo de miradas y sonrisas continúa entre galleta y galleta. La señora cada vez más irritada, el muchacho cada vez más divertido. Finalmente la señora se da cuenta de que en el paquete queda solo la última galleta. No podrá ser tan cara dura, piensa, y se queda como congelada mirando alternativamente al joven y a las galletitas. Con calma el muchacho alarga la mano, toma la última galletita y con mucha suavidad la corta exactamente por la mitad. Con su sonrisa más amorosa le ofrece media a la señora. «Gracias», dice la mujer tomando con rudeza la media galletita. «De nada», contesta el joven sonriendo angelical mientras come su mitad. El tren llega. Furiosa la señora se levanta con sus cosas y sube al tren. Al arrancar, desde el vagón ve al muchacho todavía sentado en el banco del andén y piensa: insolente. Siente la boca reseca de ira. Abre la cartera para sacar la lata de gaseosa y se sorprende al encontrar, cerrado, su paquete de galletitas, intacto. Había una vez, en un reino muy lejano y perdido, un rey al que le gustaba sentirse poderoso. Su deseo de poder no se satisfacía solo con tenerlo. Él necesitaba además que todos lo admiraran por ser poderoso. Así como la madrastra de Blancanieves no le alcanzaba con verse bella, también él necesitaba mirarse en un espejo que le dijera lo poderoso que era. Él no tenía espejos mágicos, pero contaba con un montón de cortesanos y sirvientes a su alrededor a quienes preguntarle si él era el más poderoso del reino. Invariablemente todos le decían lo mismo: Alteza, eres muy poderoso, pero tú sabes que el mago tiene un poder que nadie posee. Él conoce el futuro. En aquel tiempo, alquimistas, filósofos, pensadores, religiosos y místicos eran llamados genéricamente magos. El rey estaba muy celoso del mago del reino, pues aquel no solo tenía fama de ser un hombre muy bueno y generoso, sino que además el pueblo entero lo amaba, lo admiraba y festejaba que él existiera y viviera allí. No decían lo mismo del rey, quizás porque necesitaba demostrar que era él quien mandaba. El rey no era justo ni ecuánime, y mucho menos bondadoso. Un día, cansado de que la gente le contara lo poderoso y querido que era el mago, o motivado por esa mezcla de celos y temores que genera la envidia, el rey urdió un plan. Organizaría una gran fiesta a la cual invitaría al mago y después de la cena pediría la atención de todos. Llamaría al mago al centro del salón y delante de los cortesanos le preguntaría si era cierto que sabía leer el futuro. El invitado tendría dos posibilidades: decir que no, defraudando así la admiración de los demás, o decir que sí, confirmando el motivo de su fama. El rey estaba seguro de que escogería la segunda posibilidad. Entonces le pediría que le dijera la fecha en la que el mago del reino iba a morir. Este daría una respuesta, un día cualquiera, no importaba cuál. En ese mismo momento planeaba el rey sacar su espada y matarlo. Conseguiría con esto dos cosas de un solo golpe. La primera, deshacerse de su enemigo para siempre. La segunda, demostrar que el mago
no había podido adelantarse al futuro y que se había equivocado en su predicción. Se acabaría en una sola noche el mago y el mito de sus poderes. Los preparativos se iniciaron enseguida y muy pronto el día del festejo llegó. Después de la gran cena, el rey hizo pasar al mago al centro y ante el silencio de todos le preguntó: ¿es cierto que puedes leer el futuro? Un poco, dijo el mago. ¿Y puedes leer tu propio futuro?, preguntó el rey. Un poco, dijo el mago. Entonces quiero que me des una prueba, dijo el rey. ¿Qué día morirás? ¿Cuál es la fecha de tu muerte? El mago se sonrió, lo miró a los ojos y no contestó. ¿Qué pasa, mago?, dijo el rey sonriente. ¿No lo sabes? ¿No es cierto que puedes ver el futuro? No es eso, dijo el mago, pero lo que sé no me animo a decírtelo. ¿Cómo que no te animas?, dijo el rey. Yo soy tu soberano y te ordeno que me digas. Debes darte cuenta de que es muy importante para el reino saber cuándo perderemos a sus personajes más eminentes. Contéstame, pues, ¿cuándo morirá el mago del reino? Luego de un tenso silencio, el mago lo miró y dijo: no puedo precisarte la fecha, pero sé que el mago morirá exactamente un día antes que el rey. Durante unos instantes el tiempo se congeló. Un murmullo corrió por entre los invitados. El rey siempre había dicho que no creía en los magos ni en las adivinaciones, pero lo cierto es que no se animó a matar al mago. Lentamente el soberano bajó los brazos y se quedó en silencio. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza. Se dio cuenta de que se había equivocado. Su odio había sido el peor consejero. Alteza, te has puesto pálido. ¿Qué sucede?, preguntó el invitado. Me siento mal, contestó el monarca. Voy a ir a mi cuarto. Te agradezco que hayas venido. Y con un gesto confuso giró en silencio, encaminándose a sus habitaciones. El mago era astuto. Había dado la única respuesta que evitaría su muerte. ¿Habría leído su mente? La predicción no podía ser cierta, pero ¿y si lo fuera? Estaba aturdido. El rey volvió sobre sus pasos y dijo en voz alta: Mago, eres famoso en el reino por tu sabiduría. Te ruego que pases esta noche en palacio, pues debo consultarte por la mañana sobre algunas decisiones reales. Majestad, será un gran honor, dijo el invitado con una reverencia. El rey dio órdenes a sus guardias personales para que acompañaran al mago hasta las habitaciones de huéspedes en el palacio y custodiasen su puerta, asegurándose de que no les pasara nada. Esa noche el soberano no pudo conciliar el sueño. Estuvo muy inquieto pensando qué pasaría si al mago le hubiera sentado mal la comida, o si hubiera hecho daño accidentalmente durante la noche, o simplemente le hubiera llegado su hora. Muy temprano, por la mañana, el rey golpeó la puerta de las habitaciones de su invitado. Nunca en su vida se le había ocurrido consultar a nadie antes de tomar sus decisiones, pero esta vez, en cuanto el mago le recibió, hizo la pregunta. Necesitaba una excusa, y el mago, que era un sabio, le dio una respuesta correcta, creativa y justa. El rey,
Casi sin escuchar la respuesta, alabó a su huésped por su inteligencia y le pidió que se quedara un día más, supuestamente para consultarle otro asunto. Obviamente el rey solo quería asegurarse de que no le pasaba nada. El mago, que gozaba de la libertad que solo conquistan los iluminados, aceptó. Desde entonces, todos los días, por la mañana o por la tarde, el rey iba hasta las habitaciones del mago para consultarle y le comprometía para una nueva consulta al día siguiente. No pasó mucho tiempo hasta que el rey se dio cuenta de que los consejos de su nuevo asesor eran siempre acertados y terminó, casi sin notarlo, teniéndolos en cuenta en cada una de sus decisiones. Pasaron los meses y luego los años. Y como siempre, estar cerca del que sabe hace más sabio al que no sabe. Así fue. Poco a poco el rey se fue volviendo más y más justo. Ya no era despótico ni autoritario. Dejó de necesitar sentirse poderoso y seguramente por ello dejó de necesitar demostrar su poder. Empezó a aprender que la humildad también podía tener sus ventajas. Empezó a reinar de una manera más sabia y bondadosa, y sucedió que su pueblo empezó a amarlo como nunca antes lo había amado. El rey ya no iba a ver al mago para preguntar por su salud, sino simplemente para aprender, para compartir una decisión o simplemente para charlar. El rey y el mago llegaron a convertirse en excelentes amigos. Hasta que un día, más de 4 años después de aquella cena, sin que hubiera ningún motivo, el rey recordó que aquel hombre al que ahora consideraba su mejor amigo había sido su odiado enemigo. Recordó el plan que había urdido para matarlo y se dio cuenta de que no podía seguir manteniendo aquel secreto sin sentirse un hipócrita. El rey hizo acopio de coraje y fue hasta la habitación del mago. Golpeó la puerta y, en cuanto entró, le dijo: «Hermano mío, tengo algo que contarte que me oprime el pecho». «Dime», dijo el mago, «y alivia tu corazón. La noche que te invité a cenar y te pregunté por tu muerte, yo no quería saber nada sobre tu futuro. En realidad, planeaba matarte fuese cual fuese tu respuesta. Quería que tu muerte inesperada desmitificara tu fama de adivino. Te odiaba porque todos te amaban. Estoy avergonzado». El rey suspiró profundamente y siguió: «Aquella noche no me atreví a matarte y ahora que somos amigos, y más que amigos, hermanos, me aterra pensar todo lo que habría perdido si lo hubiera hecho. Hoy siento que no puedo seguir ocultándote mi infamia. Necesitaba decirte todo esto para que me perdones o me desprecies, pero sin engaños». El mago lo miró y le dijo: «Has tardado mucho en poder decírmelo, pero de todos modos me alegra que lo hayas hecho, porque esto es lo único que me permitirá decirte que ya lo sabía. Cuando me hiciste aquella pregunta y acariciaste con la mano el puño de tu espada, fue tan clara tu intención que no hacía falta ser adivino para darse cuenta de lo que pensabas hacer». El mago sonrió y puso su mano sobre el hombro del rey. «Como justa devolución a tu sinceridad, debo decirte que yo también te mentí. Te confieso que inventé esa absurda historia de mi muerte antes que la tuya para darte una lección que hasta ahora no has podido aprender. Quizás sea lo más importante que te he enseñado. Vamos por el mundo odiando y rechazando aspectos de los otros y hasta de nosotros mismos
que creemos despreciables, amenazantes o inútiles. Sin embargo, si nos damos tiempo, terminamos dándonos cuenta de lo mucho que nos costaría vivir sin aquellas cosas que en su momento rechazamos. Tu muerte, querido amigo, llegará justo el día de tu muerte, ni un minuto antes. Es importante que sepas que yo estoy viejo y que mi día seguramente se acerca. No hay ninguna razón para pensar que tu partida deba estar atada a la mía. Son nuestras vidas las que se han ligado, no nuestras muertes. El rey y el mago se abrazaron y festejaron brindando por la confianza que cada uno sentía en esta relación que habían construido juntos. Cuenta la leyenda que misteriosamente esa misma noche el mago murió mientras dormía. El rey se enteró de la mala noticia a la mañana siguiente y se sintió desolado. No estaba angustiado por la idea de su propia muerte. Había aprendido del mago a desapegarse hasta de su permanencia en el mundo. Estaba triste, simplemente por la muerte de su amigo. Qué coincidencia extraña había hecho que el rey pudiera contarle esto al mago justo la noche anterior a su muerte. Tal vez de alguna manera desconocida, el mago había hecho que él pudiera decirle esto para poder liberarlo de su miedo a morir el día siguiente. Fue un último acto de amor para liberarlo de sus temores de otros tiempos. Cuentan que el rey se levantó y con sus propias manos cavó en el jardín, bajo su ventana, una tumba para su amigo el mago. Enterró allí su cuerpo y el resto de días se quedó al lado del montículo de tierra, llorando como se llora ante la pérdida de los seres queridos. Y recién entrada la noche, el rey volvió a su habitación. Cuenta la leyenda que esa misma noche, 24 horas después de la muerte del mago, el rey murió en su lecho mientras dormía. Quizás de casualidad, quizás de dolor, quizás para confirmar la última enseñanza del maestro. ¿Cómo crecer? Un rey fue hasta su jardín y descubrió que sus árboles, arbustos y flores se estaban muriendo. El roble le dijo que se moría porque no podía ser tan alto como el pino. Volviéndose al pino, lo halló caído porque no podía dar uvas como la vid. Y la vid se moría porque no podía florecer como la rosa. La rosa lloraba porque no podía ser alta y sólida como el roble. Entonces encontró una planta, una fresia, floreciendo y más fresca que nunca. El rey preguntó: ¿cómo es que crece saludable en medio de este jardín mustio y sombrío? No lo sé. Quizás sea porque siempre supuse que cuando me plantaste querías fresias. Si hubieras querido un roble o una rosa, los habrías plantado. En aquel momento me dije: intentaré ser fresia de la mejor manera que pueda. Ahora es tu turno. Estás aquí para contribuir con tu fragancia. Simplemente mírate a ti mismo. No hay posibilidad de que seas otra persona. Puedes disfrutarlo y florecer regado con tu propio amor por ti, o puedes marchitarte en tu propia condena. Estrellitas y duendes. En el país de los cuentos había una vez un pequeño duende. Un duende muy travieso que siempre andaba riendo y saltando de un lado para otro. Vivía en una casita toda rodeada de montañas. A su lado, un pequeño río que discurría plácidamente por la falda de la ladera, describiendo un paisaje difícil de imaginar. Lo que más le gustaba al duendecillo era ver cómo cada mañana, con los primeros rayos del sol, todas las flores de su jardín iban abriendo una por una sus hojas. Uno de aquellos días, como muchos otros, salió a pasear a la montaña. Y caminando entre las rocas encontró una flor. Era una flor preciosa. Nunca había visto otra de igual belleza.
Le había cautivado tanto que pasó toda la tarde mirándola. Era maravilloso verla, cómo se contorneaba cada vez que el viento acariciaba sus hojas. Y al siguiente día, y al siguiente, y al otro, volvió para estar a su lado y mirarla. Un día como tantos otros, nuestro duendecillo vio como una de sus hojas caía una pequeña lágrima. No entendía cómo la flor más maravillosa del mundo podía estar triste. Se acercó a ella y le preguntó: ¿por qué lloras? Y contestó la flor: me siento triste aquí entre las rocas, sin nadie que me mire salvo tú. Me gustaría vivir en un jardín como el tuyo y ser una más entre las flores. Además te concederé el deseo que más quieras si me llevas allí. Fue entonces cuando el pequeño duende la tomó entre sus manos y con todo el cariño del mundo la plantó en el lugar más bonito de su jardín. Una vez cumplido el deseo, la flor le dijo al duendecillo: y bien, ahora que has llenado de felicidad al traerme aquí, ¿qué es lo que más desea en este mundo? Y el duendecillo entonces la miró fijamente y contestó: quiero ser flor como tú para sentirme por siempre a tu lado. Y colorín colorado, en el país de los cuentos, el final ha llegado.